comenzamos con el método de derivación numérica, tanto progresiva, regresiva como censal. Entonces, para eso lo que vamos a ver primeramente es realizar una gráfica, ¿no? Una gráfica cualquiera, en este caso es una ecuación de segundo grado. Entonces, lo primero que hacemos es colocarnos un punto, ¿no? Un valor inicial, un punto que va a pertenecer a la gráfica de la función. Entonces, por este punto de acá, lo que nosotros podemos hacer pasar es una recta tangente, ¿no? Entonces, haciendo pasar esa recta tangente por ese punto, nosotros por definición sabemos que la derivada es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, esto divide entre h, ¿no? Y esto es por definición. Entonces, para aplicar derivación numérica, lo que nosotros vamos a hacer es darnos otro punto, ¿no? Vamos a tomarnos un punto acá que va a pertenecer también a la gráfica, ¿no? El cual va a ser una aproximación, lo vamos a tomar como una aproximación a la recta en el punto de tangencia, ¿no? De la función. Entonces, tomándonos este punto de acá, un punto arbitrario, nosotros vamos a tener en todo caso esta recta, ¿no? Esta recta que va a pasar por estos dos puntos, ¿no? Y esa recta se llama, como lo vamos a tomar como una pendiente aproximada, ¿no? Una pendiente aproximada a la recta tangente, ¿no? Entonces, haciendo eso, lo que nosotros vamos a tener una diferencia finita progresiva, ¿no? Que va a tener esta fórmula que va a partir esencialmente de esta fórmula de definición de derivada, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? Aquí nosotros vamos a tener concretamente el valor de x sub 0, ¿no? Que va a partir de acá a acá. Luego vamos a tener aquí el valor de, en todo caso, un valor de x. Pero podemos observar en esta parte de acá a acá que vamos a tener en todo caso una longitud de paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener el valor de, aquí en esta parte vamos a tener el valor de x sub 0, en esta parte de acá vamos a tener el valor de x sub 0 más h, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el valor de h? El valor de h va a ser en todo caso la longitud de paso, ¿no? La longitud de paso que va a existir en este intervalo de acá, ¿no? Entonces aquí también vamos a tener nosotros en todo caso la imagen, ¿no? Esta imagen de acá que va a ser igual a f de x sub 0, ¿no? Y aquí vamos a tener su otra imagen que va a ser igual a la función de f de x sub 0 más el valor de h, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diferencias progresivas, entonces estamos hablando concretamente que la función o la aproximación va a ir en este sentido, ¿no? Va a ir en este sentido. Entonces vamos a empezar de un valor inicial y se va a incrementar un valor de h, ¿no? X sub 0 más h. Entonces eso lo podemos ver en esta parte de acá, ¿no? Entonces aquí imaginariamente nos podemos formar un triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos esta de acá el valor de la abscisa, el valor del cateto adyacente, ¿no? Y también vamos a tener el valor del cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿no? Entonces, para el cateto opuesto, ¿qué vamos a tener? La función f de x sub 0 más h menos la función f de x sub 0, ¿no? Que es lo que tenemos en esta parte de acá, ¿no? Luego vamos a tener en la parte en todo caso del denominador, la longitud de paso que va a existir, el valor de h, ¿no? Entonces esa fórmula nace de ahí, ¿no? De esa aproximación a partir de un valor inicial y una aproximación, ¿no? Para la diferencia finita progresiva. Y ahora lo que nosotros vamos a ver por segundo va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a ver ahora las diferencias finitas regresivas. También va a partir de del criterio por definición de derivada, ¿no? Entonces, para acá nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Ahora nos vamos a generar otro punto, ¿no? Un punto que va a estar en este extremo abajo de acá, ¿no? Entonces, vamos a volver a recordar que aquí vamos a tener el valor de x sub 0, ¿no? Vamos a tener ahí el valor de x sub 0 y una aproximación que va a venir en este sentido, ¿no? El valor de h, que va a ser la longitud de paso. Entonces, para eso vamos a tener esta fórmula de acá, ¿no? Entonces vamos a tener la diferencia finita regresiva que va a ser igual a la derivada en x sub 0, que esto va a ser igual a f de x sub 0 menos
f de x sub 0 menos h, y esto dividido entre h, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se va a ir generando esta fórmula? También lo mismo, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver que aquí tenemos la pendiente en este punto en x sub 0, y este va a ser el punto de aproximación. Si este va a ser el punto de aproximación, vamos a tener una tangente de aproximación, ¿no? Vamos a tener una tangente de aproximación que va a venir de este punto a este punto de acá, ¿no? Vamos a tener una recta tangente. Y esta recta tangente va a ser la recta tangente de aproximación, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se va a ir generando? Se va a ir generando a partir de un valor de, en todo caso, x sub 0, ¿no? Aquí vamos a tener un valor de x sub 0. Aquí vamos a tener un valor de, en todo caso, el valor de x sub 0 menos h, ¿no? Entonces vamos a recordar en esta parte de acá que vamos a tener aquí una longitud de paso, ¿no? Que va a venir en este intervalo de acá, ¿no? A eso va a ser nuestra longitud de paso h, ¿no? Entonces aquí va a estar el valor de h. Aquí vamos a tener el valor de x sub 0, ¿no? Aquí vamos a tener el valor de x sub 0. Aquí ya va a ser el valor de, en todo caso, x sub 0 menos h, ¿no? Y vamos a tener x sub 0 menos h. Y aquí arriba va a estar, en todo caso, la imagen, ¿no? La imagen de la función f de x sub 0. Y aquí abajo va a estar la otra imagen, ¿no? La otra imagen que vamos a tener, f de, en todo caso, x sub 0 menos h, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener. Entonces podemos generar una relación de triángulos, y podemos observar en todo caso que aquí la diferenciación numérica está partiendo de un x sub 0 y va a ir en todo caso en esa dirección, ¿no? Entonces, al hacer eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el valor de arriba, ¿no? Vamos a generarnos un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo formado va a ser el siguiente, ¿no? Vamos a partir de este punto de acá hasta este punto de acá. Luego de acá nos vamos a venir acá, y de acá nos vamos a subir aquí arriba, ¿no? Entonces nuestro cateto adyacente va a ser f de x sub 0 menos nuestro cateto de acá, ¿no? Bueno, la función de arriba menos la función de abajo, f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h, ¿no? Entonces es con eso que vamos a formar la parte, en todo caso, del numerador, ¿no? En la parte del numerador vamos a tener eso, ¿no? F de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h. Y en la parte del, para lo que va a ser la parte del denominador, vamos a tener esta longitud de paso h, ¿no? Esa longitud de paso h. Entonces, de ahí es que van a hacer esta fórmula de acá, ¿no? La de diferencia finita regresiva. Va a ser igual a f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h, y esto dividido entre h, ¿no? Entonces, ahora también podemos observar el otro caso, ¿no? El otro caso que va a ser ya las diferencias, en todo caso, finitas, por así decirlo, van a ser las diferencias finitas centrales, ¿no? Entonces, para eso vamos a formarnos 3 puntos, ¿no? 3 puntos. Entonces, por estos 3 puntos, lo que vamos a hacer es, aquí tenemos la pendiente de la recta tangente en el punto x sub 0. Entonces, como vamos a generar la diferencia progresiva central, vamos a necesitar estos 2 puntos más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener una recta tangente que va a ser, en todo caso, paralela, ¿no? Va a partir de este punto, va a venir a este punto, y estas dos rectas tangentes van a ser paralelas, ¿no? Esta es la recta tangente en el punto A, y esta va a ser la recta tangente de aproximación, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se va a generar? Se va a generar esta fórmula de acá, ¿no? Esta fórmula de acá se va a ir generando, perdón, ahí está, esta fórmula de acá se va a ir generando, ¿no? Y esta es la diferencia finita central, ¿no? La central va a ser esta va a ser diferencia finita central. Entonces, para esta diferencia finita central, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener acá el valor de x sub 0, ¿no? Y aquí vamos a tener el valor de x sub 0, y aquí vamos a tener el otro valor, ¿no? Ya, entonces lo vamos a dar nombres. Aquí vamos a tener el valor de, en todo caso, el x sub 0, ¿no? Y para cada uno de estos lo podemos observar lo siguiente, ¿no?
vamos a observar que de acá a acá vamos a tener una longitud de paso, ¿no? Y de este punto a este otro punto también vamos a tener una longitud de paso, y esa longitud de paso le vamos a dar un nombre de h, ¿no? Y a esta otra longitud de paso también le vamos a dar un nombre de h. Ya, entonces aquí vamos a tener el valor de x sub 0 donde está el punto de tangencia, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una longitud de h. Lo que vamos a tener nosotros es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener ahí el valor de x sub 0 más el valor que se va a ir hacia este lado, ¿no? Más h. Y aquí que vamos a tener de x sub 0, en todo caso ahora va a partir hacia el otro lado, ¿no? Si va a ir al otro lado, entonces vamos a tener este punto que va a ser igual a x sub 0 menos h, ¿no? Y cada uno tiene también su respectiva imagen, ¿no? Entonces de acá vamos a tener una imagen que aquí lo voy a poner. Esta imagen va a ser igual a f de x sub 0 más h, ¿no? Ahí vamos a tener una imagen, y su otra imagen aquí, va a estar aquí abajo, ¿no? Va a ser f de x sub 0 menos h, ¿no? Entonces nosotros podemos generarnos un rectángulo, ¿no? Nos podemos generar un rectángulo que va a partir de este punto de acá, ¿no? Va a venir aquí, va a pasar por ahí, luego va a venir acá, y de acá va a subir, ¿no? A subir arriba. Entonces vamos a generar este triángulo rectángulo, ¿no? Donde el cateto opuesto va a ser la función f de x sub 0 más h menos la función f de x sub 0 menos h, ¿no? Y donde acá vamos a tener esta longitud de paso, ¿no? Esta longitud de paso de acá, ¿no? El total se podría decir. El total aquí va a ser igual a ¿qué? Aquí tenemos h más h, vamos a tener ¿cuánto? 2h, ¿no? Vamos a tener aquí un valor de 2h, ¿no? Entonces aquí va a ser el valor de 2h, ¿no? Aquí falta el 2. Entonces aquí va a ser la función derivada cuando va a ser diferencia finita central. Va a ser f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h dividido entre 2h. Ya, entonces todos lo que hemos hecho ahora es ver más o menos de dónde salen las fórmulas, ¿no? de diferenciación numérica. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, esto se ha generado a partir de 2 puntos, ¿no? Y también se puede generar a partir de 3 puntos, ¿no? Tanto la diferencia central, regresiva y progresiva, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante en una tabla, ¿no? Que les va a mostrar a continuación. Y entonces esto es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Cómo vamos a calcular las derivadas. Ya en un ejemplo 3 lo he puesto, no dado los valores de la siguiente función. Entonces puede que les dé en este caso esta función, ¿no? El docente, y que les pida calcular sus derivadas empleando métodos numéricos. Ya entonces, y les da también, ¿no? Por así decirlo, una condicional. Les pide calcular sobre el intervalo de 1 a 2. Ya entonces tenemos la siguiente tabla. Ya entonces si les da hasta esta parte de acá, a ver, vamos a marcar, les va a dar aquí una función, ¿no? A ver un ratito por favor, aquí les va a dar una función, ¿no? Y de esta función le está dando en este caso sobre el intervalo de 1 a 2. ¿Ya? Ahora, como les estaba explicando en la gráfica, cuando van a calcular derivadas, concretamente estamos aplicando lo que son las interpolaciones por diferencias finitas, ¿no? Cuando les dije que la longitud de paso h, ¿no? Ese valor de h que le hemos puesto en la gráfica, ese valor de h tiene que ser un valor constante, ¿no? Esa longitud de paso h tiene que ser igual a un valor constante, ¿no? Tiene que ser igual a un valor constante. Ya, entonces eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Entonces si les va a dar un subintervalo de 1 a 2, entonces ustedes ya tienen que particionar, ya sea cada 0.2, 0.1
¿no? Este valor de h ustedes ya lo pueden elegir, digamos, cada 0.1, ¿no? Puede ser igual a esto 0.1 o 0.2, o puede ser igual a 0.0001, ¿no? Eso ya va a depender del criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Esta longitud de paso, ya eso van a tomar en cuenta para calcular derivadas. Ya, a ver, vamos a continuar. Entonces la tabla que yo me he generado es esta, la siguiente, ¿no? Me he generado esta tabla de acá. Y esta, si vemos la diferencia de 1.2 menos 1, nos da un valor de 0.2. Y 1.4 menos 1.2 nos da un valor de, en este caso, 0.2, ¿no? Entonces tenemos un valor constante en toda la tabla, ¿no? Y está abarcando, como les dije, ¿no? Está abarcando en la tabla desde la cota inferior del subintervalo 1 hasta la cota superior, ¿no? Que es el valor de 2. Y entonces eso van a tener cuidado, ¿no? Al momento de realizarse la tabla que tal vez puedan generarlo. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Y entonces nos pide calcular la primera y segunda derivada. ¿Ya? Vamos a pedir calcular en este caso la primera derivada y la segunda derivada. ¿En dónde? Nos da aquí un valor, ¿no? Nos da un valor para, en este caso, x igual a 1.2. Entonces estaríamos hablando concretamente de este punto, ¿no? Entonces para este valor de x igual a 1.2 tenemos que calcular su derivada. Esta no es su derivada, por si acaso esta es la imagen, ¿no? Esta es la imagen que calculamos para un 1.2, reemplazando en esta función que se nos da, vamos a obtener negativo 0.30068061. Y entonces estos son los valores de las imágenes. Y entonces ya tenemos todo lo necesario para hacer. Entonces vamos a empezar a calcular. Para el cálculo de las derivadas de orden superior, la primera derivada vamos a calcular concretamente para un h igual a 0.2, ¿no? Que es nuestra longitud de paso. Ya, entonces esta es la tabla de lo que les hablaba, ¿no? Y esta tabla lo pueden encontrar en internet en cualquier otro lugar. ¿Ya? Entonces esto tiene para 2 puntos, no sé si se acuerdan, para 2 puntos, ¿no? De la ecuación de la parábola que teníamos, ¿qué es lo que hemos hallado? Hemos deducido esta primera derivada, ¿no? A ver si se acuerdan. No, aquí solamente le hemos puesto x1 más h menos f de x sub 0, ¿no? Y esta es la longitud de paso que va a ser el valor de h para 2 puntos. Ahora, existe también para 3 puntos, ¿no? Para 3 puntos ya vamos a utilizar esta fórmula de acá. Y ahora la pregunta del millón es cómo hallamos estas fórmulas. ¿No? Estas fórmulas, a lo que vi, se empiezan a deducir a partir de la serie de Taylor, ¿no? Ya, pero aquí ya tenemos tabulados. Como ya tenemos valores tabulados, es simplemente hacer un pequeño reemplazo, ¿no? A ver, lo voy a marcar con rojita esta parte, ¿no? Y esta es la fórmula, azulito lo pone. Y esta es la fórmula de diferencias finitas progresivas o hacia adelante, les dije, ¿no? Esto es lo que hemos deducido de la gráfica. Ahora hay fórmulas de diferencias centradas o centrales, les dije, ¿no? Que es esta parte de aquí. Y lo que hemos deducido de la gráfica ha sido esta función, ¿no? 2h. ¿No? Esta era, digamos, la cota superior menos la cota inferior, ¿no? Esta era la cota superior menos la inferior. Esto es para una fórmula de 2 puntos, ¿no? Esto van a tomar en cuenta en el gráfico. Y esto es para 3 puntos. Esto va a ser para 2 puntos. Y esta fórmula de acá va a ser para 3 puntos. ¿Ya? Luego la fórmula de diferencias, en este caso, regresivas, ¿no? Esta fórmula de aquí de diferencias regresivas o hacia atrás. Esta fórmula de acá también la hemos deducido, ¿no? Le hemos deducido esta fórmula, ¿no? Esta era la cota superior menos la cota inferior, todo dividido entre la longitud de paso h, ¿no? ¿Y esto va a ser para qué? En este caso para 2 puntos. Y esto va a ser para 3 puntos. Ya, entonces a ver, lo escribiremos. Esto para 2 puntos, para diferencias progresivas, para 3 puntos. Para diferencias centrales, esto va a ser para, en este caso, a ver, va a ser para 2 puntos, ¿no? Esto va a ser para 2 puntos. Y esta fórmula de acá va a ser para 3 puntos. Y lo mismo de acá, ¿no? De aquí abajo va a ser para 2 puntos. Y eso va a ser para ¿quién? Esto va a ser para diferencias finitas
regresivas, ¿no? Y esto va a ser para 3 puntos. Ya. A ver, esto pero lo vamos a ver cuando ya estemos resolviendo el ejercicio. ¿Cuál es el que tiene en este caso mejor aproximación al resultado de la derivada? ¿Ya? Esta parte de aquí es, ¿cómo se llamaría esto? Es el error de truncamiento, se le llama, o sí, error de truncamiento de primer orden. Este va a ser el error de truncamiento de segundo orden, ¿no? Mientras que para las diferencias centrales pueden notar en esta parte que su error de truncamiento ya son mayores, ¿no? Es para el segundo orden y esto es para un cuarto orden, ¿no? Y esto es para aquí para un primer orden, para diferencias en este caso regresivas, y esto va a ser para un segundo orden, ¿no? Que no se ve en estos momentos. Ya entonces es simplemente aplicar ya estas fórmulas que ya están dadas, ¿no? Para 2 puntos hemos deducido a partir de una gráfica. Para 3 puntos o más pueden deducirlo a partir de, en este caso, de la serie de Taylor, ¿no? Bueno, esto es lo interesante con el ingeniero Herrera. Creo que sí, él avanza eso de teoría de errores y en ahí está, en esa parte, ¿no? Y cómo empieza a deducir las demás formas aplicando la serie de Taylor, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a continuar con el ejercicio. Van a ver que no es muy complicado. Entonces, lo que vamos a optar en este caso va a ser aplicar una diferencia central, ¿no? A ver, esta diferencia central estamos aplicando, ¿no? Para la fórmula, para calcular el valor de la primera derivada, vamos a hacer uso de esta fórmula, ¿no? Ya, entonces esa fórmula va a estar expresada acá. Ya de ustedes va a depender cuál fórmula utilizar, ya sea para diferencias finitas centradas, o para diferencias finitas progresivas, o para diferencias finitas regresivas, ¿no? Y eso va a depender de ustedes, a no ser que los condicionen en el ejercicio, ¿no? En el enunciado del problema, que se les pida calcular concretamente para diferencias finitas centrales, ¿no? Entonces tienen que optar cuál de las dos fórmulas utilizar. Entonces, les vuelvo a hacer acuerdo. Esta es una fórmula es un error de truncamiento de segundo orden. Mientras si aplicamos esta otra fórmula de acá, que es un poco más extensa, con esto vamos a hallar un error de, en este caso, cuarto orden, ¿no? Entonces, vamos a tener menos error al momento de calcular la derivada. Ya, esto les voy a mostrar cómo calcularse un poco más rápido en una planilla Excel, ¿no? Ya, a ver, vamos a continuar. Entonces, yo voy a hacer uso de esa fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Tengo mi x sub 0, que va a ser este valor de acá, ¿no? Que va a ser igual a 1.2. Tengo mi longitud de paso, que va a ser igual a 0.2. Entonces, a ver, 1.2 más 0.2 va a ser para este valor de acá, ¿no? De esta imagen. Vamos a hacer caso a lo que dice la fórmula, ¿no? El x sub 0 tenemos que va a ser 1.2 más el valor de h, que va a ser 0.2, ¿no? Nos va a dar un valor de 1.4. Con ese valor de 1.4, ¿dónde tiene que irse? En este caso, pueden irse aquí a la fórmula si es que no lo hacen en forma tabular, ¿no? Ahora, para 1.4 vamos a tener en este caso esta imagen, ¿no? Ya calculada, que va a ser 0.23, ¿no? Entonces directamente aquí lo colocamos con su propio signo. Menos, en este caso, vamos a tener esta función, ¿no? Que va a ser x sub 0 menos h, ¿no? Ya, entonces si vamos a tener el valor de x sub 0, que es 1.2 menos 0.2, nos va a dar un valor de 1, ¿no? Y ese valor de 1 lo que necesitamos es su imagen. Entonces, esta imagen de acá la vamos a copiar en esta parte de acá con su propio signo. Hacemos y ya tenemos el valor de h, ¿no? El valor de h de acá es la longitud de paso, que es igual a 0.2. Ese valor de 0.2 lo voy a colocar en esta parte de acá, en este caso del denominador. Y simplemente voy a hacer operaciones, en este caso aritméticas, ¿no? Ya, entonces hago operaciones aritméticas en el lado derecho de la igualdad. ¿Qué es lo que voy a tener? El valor de mi primera derivada, ¿no? Esta va a ser mi solución del problema, así de rapidito y simple, ¿no? Para la primera derivada, para un valor de, en este caso 1.2, el resultado va a ser 0.3144, ¿no? Entonces ya he hallado con eso mi primera derivada. Ya, a ver, ¿qué más? Vamos a seguir.
Ahora podemos calcular el error absoluto, ¿no? El error absoluto así, no es nada más y nada menos que el valor verdadero menos el valor aproximado. Como valor aproximado tenemos este valor, ¿no? Ya que estamos empleando métodos numéricos. Como valor verdadero tendríamos que derivar esta función. Lo derivamos y lo evaluamos para 1.2. Ya, entonces evaluando y realizando esa operación, el valor verdadero vamos a tener 0.3182 menos el valor aproximado, el valor calculado, ¿no? Que va a ser 0.3144. 0.3144. ¿No? Entonces vamos a tener un error absoluto de 0.0037, ¿no? Un error bajo. Ya también podríamos calcular el error relativo, ¿no? Si es que nos pidiera. Ya tenemos el error calculado absoluto y eso habría que dividir entre el error aproximado, ¿no? Que es 0.3118. No, perdón, entre el valor verdadero, ¿no? 0.318262. Y entonces vamos a tener como error relativo igual a 0.01. En este caso, si lo multiplicamos por 100, va a ser 1.19%, ¿no? Ya. Entonces, a ver. Ahora vamos a hacer el cálculo, en este caso, de la segunda derivada, ¿ya? Igual, para el mismo espaciamiento, y para la segunda derivada, como está acá, ¿no? Para la segunda derivada, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta otra tabla de acá, ¿no? Tenemos esta otra tabla de acá. Lo mismo, esto va a ser para 2 puntos. Para 2 puntos, esto va a ser para 3 puntos. Lo mismo de aquí abajo, para las diferencias finitas centrales, esto va a ser para 2 puntos. Y este valor de acá va a ser para 3 puntos. Y lo mismo para diferencias finitas regresivas, esto va a ser para 2 puntos. Y esto va a ser para 3 puntos, ¿no? Ya. Entonces, vamos a calcular. En este caso, para resolver el problema, estamos optando para una diferencia finita central, ¿no? Para esta diferencia finita central, donde la fórmula a utilizar va a ser esta de acá, ¿no? Con 2 puntos. Vamos a tener f de x sub 0 menos h, f de x sub 0 menos h, menos f de x sub 0, ¿ya? Y todo eso divide entre h al cuadrado. Entonces, lo mismo que hemos hecho para la primera derivada. Entonces, ya tenemos el primer punto, ¿no? Tenemos este punto de acá, que va a ser x sub 0, ¿no? Que va a ser el valor de 1.2. Tenemos el valor de h, hacemos esa diferencia y vamos a obtener un resultado, ¿no? Y de esto tendríamos que reemplazar 1.2 en la función, ¿no? Ya, entonces a ver, lo veremos. ¿Cómo sería esto? Nos reemplazando valores, ¿qué es lo que tendríamos, no? Vamos a tener un x sub 0 que va a ser igual a 2. Esto lo vamos a restar para, en este caso, el h que va a ser igual a 0.2, ¿no? Que nos va a dar un valor de 1. Y ese valor de 1, su imagen es 0.36, ¿no? Entonces ese valor de acá lo podemos reemplazar en esta parte de aquí. Menos, en este caso, f de x sub 0, ¿no? Está multiplicado por 2 por si acaso, ¿no? Y f de x sub 0, para un x sub 0 igual a 1.2, nos va a dar 0. En este caso, 30,06, ¿no? Ese valor aquí lo vamos a reemplazar. Y lo mismo vamos a hacer para, en este caso, f de x sub 0 más h. 1.2 más 0.2 nos va a dar un valor de 0.4. Y ese valor de imagen va a estar expresado en el sentido, ¿no? Que va a ser 0.2384. Lo reemplazamos y nos dice que está h elevado al cuadrado, ¿no? De esta fórmula de acá, de diferencias finitas centrales. Y el h va a ser igual a 0.2 elevado al cuadrado. Y entonces lo que tienen que verlo aquí, que nos está pidiendo derivar, en este caso, para un valor de 1.2, ¿no? Y cuando vamos a usar diferencias finitas centrales, el valor de 1.2 se encuentra en el medio de los dos valores que estamos reemplazando sus imágenes, ¿no? Eso van a tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que quisieran aplicar, digamos, para un valor de derivada de 1 y quisieran aplicar una diferencia finita, digamos, si les dieran solamente esta cota, ¿no? Condicionado, que va a ser de 1 a 2. O sea que no podemos agregar valores al lado derecho de la tabla, perdón, al lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer ustedes? Es la pregunta.
Si el valor central, como ven aquí de este ejemplo, para calcular la segunda derivada, tienes que tener dos valores tanto a izquierda como a derecha, ¿no? Y eso va a estar en función de ¿qué? De esta longitud de paso, ¿no? En función de esta longitud de paso va a estar. Ahora, si vamos a querer aplicar una diferencia, en este caso para diferencia finita central, para un valor de 1, nos estaría faltando un valor que esté en este lado, ¿no? Un valor que sea, en este caso, 0.8, ¿no? Para un x 0.8. Como no lo tenemos, entonces no van a aplicar diferencias finitas centrales en este caso, nomás en este caso específico, si les pidiera calcular para un valor de 1, ¿ya? Entonces, ¿qué tendrían que aplicar? Ya podrían aplicar una diferencia de vida progresiva o regresiva, ¿no? Eso va a ser de acuerdo al, al problema y en el punto donde se encuentra, ¿no? No sé si esta parte se ha entendido porque es algo no fundamental, pero tendrían que darse cuenta cómo opera las diferencias finitas progresivas, las diferencias finitas centrales, ¿no? Más allá que es simplemente reemplazar en estas fórmulas de acá, que ya están dadas, ¿no? Entonces supongo que se ha entendido, ¿no? Esta parte. Ah, pues sí, el valor de H, ¿tenemos que tomarlo o cómo tenemos que elegir ese valor? Bien, el valor de este valor de h, me lo voy a borrar todo. Perdón. Este valor de h es un valor que se podría decir que ustedes lo mm, van a, ¿cómo se llamaría esto? No sé si deducir está bien dicha la palabra, porque en el problema les da un intervalo, ¿no? De dónde a dónde tienen que tomar los valores para la función f de x, que va a partir desde un valor inferior 1 hasta un valor superior, que va a ser la cota superior, que va a ser el valor de 2, ¿no ve? Entonces, esta h puede que el docente, en este caso concretamente hablando, este valor de h puede que el docente ya les dé en el ejercicio. Si ya les da, entonces se les va a hacer un poco más simple y fácil calcular su primera o segunda derivada, ¿no? Simplemente va a ser reemplazar en estas fórmulas de acá, ¿no? En estas fórmulas de acá va a ser. Pero si en caso no los da el ingeniero, pero sí, digamos, les da una cota tanto inferior y superior, entonces ustedes ya tienen que verlo a criterio, esta parte de acá. Tienen que formarse estos valores que están en función de la longitud de paso de este valor de h, a criterio, pero miren, aquí está un valor que le está pidiendo, ojo, mira, otro dato, le está dando un valor a derivar, que es 1.2, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la longitud de paso si tienes tu cota, en este caso, inferior, que es 1, y el valor que te pide calcular, en este caso, es 1.2? Entonces, tu h tendría que ser cada 0.2, ¿ya? Entonces, va a depender, digamos, en qué posición está el valor de a interpolar, digo, perdón, a derivar. En este caso ya está dando como dato que va a ser 1.2, ¿no? Entonces, eso ya te da una pauta o más o menos una señal que tu espaciamiento o longitud de paso tiene que ser cada 0.2 hasta que cierre, ¿no? A 2. ¿No? Supongamos que esto fuera un valor de 1.3, ¿no? Es un suponer nomás. Entonces aquí tienes tu cota inferior de 1 y aquí va a ser 1.3, entonces tu longitud de paso tendría que ser 0.3 y hasta donde termine, ¿no? Es un suponer por si acaso, ¿no? No va a ser así, va a ser 1.3 aquí, porque es un número par, ¿no ve? Entonces, este valor de h puede que los dé el docente, ¿ya? Concretamente hablando. Si los da, entonces va a ser mucho más fácil y va a ser simplemente reemplazar, en este caso, en la fórmula de las tablas, ¿no? Para una primera y segunda derivada. Si es que no los da, entonces ya tienen que intuir este valor de h, cada cuánto va a ir, ¿no? Todo va a estar en función de este x sub 0 que va a ser igual a 1.2, ¿no? Al valor a derivar. No sé si bueno, ha sido explícito al tratar de responderte acerca del valor de h, compañero. Sí, 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 entendido.
Ya, gracias. Entonces, eso es lo que tienen que tomar cuidado, más allá que digamos que son fórmulas que ya están dadas, ¿no? Y que también se pueden deducir, como les dije, ¿no? A partir de la serie de Taylor, ¿ya? Entonces, ese cuidado van a tener. Sé que es un poco fácil, ¿no? De hacer esto, es simplemente reemplazar, pero ¿qué es lo complicado? ¿Qué es lo complicado? Es intuir, o sea, qué valor va a tener el valor de h, ¿no? ¿Qué valor va a tener el valor de h? Y qué valor te está dando a que tú derives, ¿no? Que va a ser el valor de 1.2. Ya, entonces, otra cosa, ¿no? Esto de acá, bueno, es interesante. ¿Qué pasa si estas longitudes de paso mm, no son iguales? Son desiguales. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Esto ya no te va a servir. Esta tabla ya no te va a servir para nada. Porque ya no son longitudes de paso equidistantes o iguales, ¿no? Ahí está el problema. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, lo que ustedes podrían hacer es, ah, bueno, es lo interesante de métodos numéricos, ¿no? Podrían hallar el polinomio, no, en este caso, ¿no? El polinomio se hace en esta tabla, una tabla se puede generar, hallan el polinomio, ¿no? Después de hallar el polinomio, lo que pueden hacer es derivarlo. Lo derivan, dependiendo si es para una primera, segunda, tercera derivada, y lo van a evaluar para este valor interpolar. El valor casi próximo, bueno, casi es igual, digamos, al calcular o al obtener estas tablas de acá. Ya, entonces eso van a tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Ahora hay otras fórmulas. Hay otras fórmulas. Hay otras fórmulas donde, bueno, ya te dan, ¿no? Cuando ya tienes longitudes de pasos no equidistantes, lo que haces o podrías hacer, digamos en este caso, es aplicar el polinomio de Lagrange. Ya, el polinomio de Lagrange podrían aplicarlo. Ya, o si no, simplemente pueden hallar el polinomio y derivarlo al polinomio y evaluarlo para un valor de, en este caso, 1.2. Esa parte se entiende, compañeros. O sea, esto es algo extenso también, o sea, no parece simple, pero no es. ¿Se ha entendido esa parte? Ya supongo que se ha entendido. A ver. Podríamos ver esto de acá. Esto de aquí, ¿no? Podrían generarse esta pequeña tabla de acá. Donde tienen estos valores de h. No, estos valores de imágenes de x sub 0 más h. Ya podrían generarse una tabla como esta de acá. ¿No? Esta parte de aquí yo lo puedo hacer variar, digamos, si el h no es igual a 0.2, no se puede optar por un 0.4, automáticamente todo va a ir cambiando, ¿no? Y me van a pedir interpolar, en este caso, pues, si la longitud de paso va a ser 0.4 para 1.4, entonces yo tendría que cambiar en esta parte, y así voy a obtener la primera derivada, tanto para 2 puntos, como para, en este caso son 3 puntos acá, ¿no? Perdón. Esto es para 3 puntos, esos 2 puntos, esto. ¿No? Entonces esto va a ser para 3 puntos. Ya, y a ver, lo veremos, a ver, perdón, esto es para 0.2, ¿no? Y nos han pedido en este caso derivar para un valor de 1.2, ¿no? Y entonces, estas son las fórmulas para diferencias finitas progresivas, ¿no? Para progresivas de 2 puntos es 0.3113. Y este otro punto es para diferencias finitas centradas, ¿no? O centrales. Nos da un valor de 0.3144. Pero esta es la fórmula de aquí, se podría decir es
el valor exacto, ¿no? Que es 0.3182. Al calcular en este caso esta función de acá, ¿no? E a la x menos coseno de 2x. Y entonces esta fórmula, bueno, ustedes lo pueden derivar o aplicar en este caso el derive, ¿no? Con el derive ustedes ya podrían ver hacia qué punto está, bueno, si está aproximándose el valor de el valor interpolar, que va a ser en este caso 1.2. Ya, a ver, y aquí ver calculando el error, yo podría calcular el error de este resultado, va a ser el valor superior, digo el valor verdadero, menos el valor aproximado, ¿no? Para diferencias regresivas de 2 puntos. Ay, me ha salido error. Ay, ay, ay. Esto es por esto. Esto tiene que ser coma. Ya. No, tenemos un valor de 0.006. En este caso para diferencias progresivas de 2 puntos. Ahora para diferencias, en este caso finitas centradas, vamos a ver qué error tiene, ¿no? Va a ser el valor verdadero menos el valor calculado, ¿no? Y nos da un error un poco menor, ¿no? Que va a ser 0.003, el otro tiene un error de 0.006. Y entonces de ustedes va a depender cuál valor van a en sí utilizar, ¿no? Ya sea fórmula de diferencias centradas o progresivas, ¿no? Ya entonces eso es en cuanto a derivadas, ¿no? Derivadas en este caso de primer orden, ¿no? O derivadas se podría decir simples, porque hay también en este caso derivadas parciales, que eso también enseguida los voy a explicar, ¿no? En qué consiste eso. Bueno, antes de eso, ¿tienen alguna duda o consulta acerca de lo que estamos avanzando? Uno no tiene que tener mucho cuidado al darse la longitud de paso, ¿no? Este valor de h que va a influir en el resultado también, ¿no? Ahora, si los datos ya, como les dije, va a ser un trabajo más fácil. Lo único que tienen que concentrarse es saber cuál valor utilizar, ¿no? De esta tabla. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar a derivadas parciales. Y antes, para derivadas parciales también tienen nomás su esencia, se podría decir. A ver. Para derivadas parciales, en este caso vamos a tener esta fórmula, ¿no? De primer orden, vamos a tener esta fórmula para derivadas parciales de primer orden. También vamos a tener derivadas parciales para segundo orden, ¿no? Entonces, estas fórmulas son las que van a emplear. Derivadas parciales de segundo orden para x, para y y para, en este caso se llamaría un producto mixto, ¿no? Ya, entonces es simplemente lo mismo, ¿no? Aplicar estas fórmulas de acá, que están en función. En este caso se pueden deducir a partir de una matriz jacobiana, esto por si acaso, ¿no? Estas fórmulas de acá. Ya. Entonces, como ejemplo, nos pueden pedir calcular este valor de acá, ¿no? Z que es igual a x cuadrado por e a la menos 2y. Entonces, ¿qué nos van a pedir calcular? La segunda derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a y la segunda derivada parcial mixta, ¿no? Y como nos dan como dato este valor de acá, ¿no? Para x nos dan este punto, ¿no? Que va a valer 4, para y en este caso va a valer igual a 5, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? Estas longitudes de paso para x va a ser h, para acá va a ser y. Entonces ya es dato, ¿no? Va a ser un valor de 0.0001. Y entonces, si es que no fuera dato, entonces esto que habría que generarse una tabla, ¿no? Con estos valores de acá. Ya, pero es la misma idea de calcular, digamos, derivadas simples. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nos piden calcular la segunda derivada para x, vamos a aplicar esta fórmula de acá. Vamos a aplicar esta fórmula de acá para la segunda derivada respecto a y, lo mismo. Vamos a
emplear esta fórmula de acá, ¿no? Damos eso para una derivada parcial mixta. Lo mismo, vamos a aplicar esta fórmula de acá, ¿no? Vamos a aplicar estas fórmulas. Ya, entonces, a ver, vamos a continuar. Entonces ya aquí tenemos los puntos que nos dan para x igual a 4, para y igual a 5. Ya tenemos las longitudes de paso h chica, que va a ser igual a 0.001. Ya tenemos aquí como resumen las fórmulas que vamos a emplear. Entonces vamos a empezar a calcular, ¿no? Todo vamos a reemplazarlo en esta función original. ¿Ya? Reemplazando en esa función original, vamos a tener primero que reemplazar, en este caso, para calcular este valor de acá, ¿no? De z que está en función a los puntos x y y. X tenemos que es igual a 4, y tenemos que va a ser igual a 5. Entonces reemplazamos esos puntos acá, y esos reemplazos los hacemos en la función original, ¿no? Como está en esta parte de aquí. Y con eso vamos a obtener un resultado numérico, ¿no? Que va a ser 0.0007263. Perfecto. Ya, una vez que hacemos eso, vamos a calcular lo mismo. Para un valor de x más h. Tenemos el valor de x que va a ser 4. ¿No? Tenemos el valor de h que es igual a k, que va a ser 0.001. Hacemos esa suma, vamos a tener 4.001. Y para el valor de y se va a quedar con su propio valor, ¿no? Que va a ser 5. Y reemplazamos todo eso en la función original. Reemplazando vamos a tener este valor de acá, ¿no? Que va a ser 0.007264. Ya, entonces lo mismo. Ahora va a ser para x menos h, ¿no? Vamos a tener 3.9999. ¿No? Y el valor de y permanece con su mismo valor. Hacemos operaciones, vamos a tener ese valor. Para acá igual va a ser, ¿no? Para x que va a permanecer constante, y es lo que va a ir variando, ¿no? Entonces aquí para x va a ser un valor de, en este caso, 4, ¿no? Para x es igual a 4, para y es un valor de 5. Para este valor de y tenemos su longitud de paso, que va a ser k, que va a ser igual a 0.001. Entonces al valor de y lo voy a sumar más 0.001, voy a tener 5.001. Y ese valor lo reemplazamos en la función original, como está. Y con eso vamos a obtener esos valores de acá. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, vamos a hacer la misma operación para cada uno con la misma idea, ¿no? Aquí va a ser x, para x un valor constante, aquí va a ser y menos k, entonces vamos a tener 4,99, ¿no? Eso lo vamos a expresar en la función original, vamos a obtener este valor. Lo mismo, x más h, y más k. ¿No? Entonces lo único que hacemos es sumar las longitudes de paso a cada valor de x y de y, ¿no? Vamos a tener 4.001, 5.001. Eso lo reemplazamos en la fórmula original, en la función original, y vamos a tener este valor, ¿no? Hacemos para x menos h, y más k, la misma idea. Para x más h, y menos k, la misma idea. Y para x menos h, y menos k, ¿no? Esos valores son de acá, ¿no? Por si acaso, para la mixta, aquí tenemos este valor, ¿no? De x más h, y más k, x menos h, y más k, x más h, y menos k, y por último, x menos h y y menos k, ¿no? Que es este último valor de acá. Entonces, para cada uno de ustedes tendrían que hacer esta operación, ¿no? Hacen esa operación, una vez que ya tenemos los valores que necesitamos para calcular tanto para la primera derivada, para la segunda derivada respecto a x, y para la segunda derivada respecto a y, ¿no? Y para la derivada parcial mixta, perdón, ¿no? Ya tenemos todos los valores necesarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo podemos hacer un pequeño resumen en esta parte de acá, y simplemente va a ser reemplazar, ¿no? Reemplazar los valores en las fórmulas de acá, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a tener? 1 dividido entre h cuadrado. Y h es la longitud de paso, ¿no? Para h es igual a 0.001. Lo reemplazamos aquí. Tenemos valor de z, que está en función de x más h, y. X más h, y, ¿cuánto vale? Nos da este valor, ¿no? 0.0072. Ese valor lo vamos a reemplazar aquí. Menos 2 por
En este caso está multiplicado por z de x, y. Ese valor ya lo tenemos calculado, ¿no? Que es este valor de acá. Eso lo reemplazamos en esta parte de aquí. Luego nos dice más z, en este caso, x menos h, y. X menos h, y ya tenemos el valor calculado, que es este valor. Entonces lo reemplazamos en esta parte de acá. Una vez reemplazado y ya tenido todos los valores, lo único que hacemos en este caso es realizar operaciones aritméticas y con eso vamos a obtener, una segunda derivada parcial respecto a x, que nos va a dar un valor de 9.0799 por exponente a la menos 5, ¿no? Ya. Para la segunda derivada también va a ser lo mismo, ¿no? Ahora va a ser respecto a y, vamos a reemplazar los mismos valores y con esos valores vamos a, en este caso, tener el valor de 0.002905. Ahora para una derivada parcial mixta, la misma idea, vamos a reemplazar en esta fórmula de acá y con ese valor, reemplazando, vamos a tener este valor de acá, ¿no? Que va a ser x cuadrado, no, la segunda derivada parcial de z respecto a x y a y, ¿no? Una derivada parcial mixta, que va a ser negativo 0.0072. Ahora, estos valores obtenidos ustedes fácilmente lo pueden obtener, ¿no? Analíticamente, y van a ver que los resultados obtenidos en este caso no son muy alejados, ¿no? Ya entonces eso lo podrían hacer tranquilamente ustedes, ¿no?